Nos escucha ya Margarita del Val, viróloga del CSIC. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Usted considera que es pronto para reabrir el ocio nocturno, como ha aprobado esta misma tarde Sanidad, o ya nos lo podemos permitir? Depende de las condiciones en que se abra. Siempre que siga habiendo, o sea, si hay una buena ventilación, si la calidad del aire es tal que hay buena renovación, que no se acumula el CO2, de manera que sería como que si no se acumulase el virus, entonces está bien, pero si no es un problema, o sea que no hay un sí o un no. Todos los interiores tienen que estar adecuadamente ventilados, solo en esas condiciones está bien. Y sobre ese límite, Margarita, de los 150 casos de incidencia acumulada, ¿qué le parece? ¿Está bien? Hombre, cuanto menos tengamos, mejor. A mí la incidencia acumulada me dice poco, lo que me dice es la mortalidad. Y la mortalidad debería desaparecer claramente. Estamos vacunando a la gente, todavía es reciente la vacunación de muchas personas, puesto que la campaña va rápidamente y todavía no tienen inmunidad. La inmunidad tarda pues como un mes o algo así en entrenarse del todo desde que te ponen la primera dosis. Entonces, de hecho, cuando se ha analizado por el panel de la Organización Mundial de la Salud cuáles son las medidas acertadas llevadas a cabo por todos los países del mundo y cuáles son las medidas desacertadas, hay muchísimas medidas que funcionan, hay muchísimas que no funcionan, pero lo que está claro que lleva al desastre es el exceso de confianza. Ya que estamos con los datos, ¿le preocupa que en algunas comunidades crezca, es verdad, que ligeramente la incidencia, que evidentemente está creciendo además entre los tramos de edad de los no vacunados y que empieza siempre ese ligero repunte por aquel tramo de edad de 20 a 29 años? ¿Le preocupa ese ligero repunte o no es preocupante? Vamos a ver, es que el número de casos, de nuevo insisto, el problema es que haya mortalidad. El problema no es que haya casos, el problema es que haya mortalidad. Cuando el virus está circulando más, es normal que haya más casos. Es cierto que si son asintomáticos, pues ni se detectarán y a lo mejor el repunte es mucho más potente. Pero hay que darse cuenta de que las personas que están protegidas son las personas que están vacunadas. Y vacunadas desde hace un mes, nadie más. Todas las personas que no están vacunadas, que no se confíen de que haya un repunte pequeño de casos o una incidencia baja, porque ahora mismo tienen que darse cuenta de que a quien le va a afectar es a los que no están vacunados. Es decir, que se puede confiar el que está vacunado de que está seguro. No se puede confiar de que él es seguro para otras personas, pero las personas que no están vacunadas, su riesgo es exactamente el mismo que antes, en caso de que se infecten, pero la probabilidad de infectarse es más alta porque ahora hay más virus circulando. Entonces, cuanto más vayan subiendo los casos, más probable será el riesgo para los no vacunados. O sea que hay que tener mucho cuidado que los no vacunados no piensen, soy solo 150. Bueno, pero si la mitad de la población está vacunada, es como si fuese 300 porque aplica a los que no están vacunados. ¿Y eso cambiará, Margarita, cuando lleguemos a ese 70% inmunizado o también seguirá igual? Usted dirá, hasta que no esté uno mismo vacunado, nunca se puede relajar. Claro, con estas vacunas que no protegen de la infección o que no sabemos cuánto protegen de la infección, el virus sigue circulando. Por lo tanto, la inmunidad colectiva, podremos hablar de ella cuando tengamos una vacuna que pueda proporcionar inmunidad colectiva. Un 70% protege a ese 70%, punto, y a nadie más. Además, incluso si tuviésemos una vacuna en la cual los vacunados fuesen absolutamente refractarios a la infección, no se infectasen, no pudiesen contagiar a nadie, eso lo único que haría es proteger colectivamente a la sociedad. Es decir, la sociedad tendría brotes menos frecuentes y brotes menos extensos. Tardaría un poquito más a lo mejor en llegarle la infección a una persona no vacunada, pero el día que le llega el riesgo es el mismo. Ese 30%, por mucho que tengamos una inmunidad colectiva, ese 30% le entra el brote, le entra la infección y esa persona tiene el mismo riesgo que tenía hace un año, hace año y medio, en la primera oleada, en cualquier momento. El riesgo individual sigue siendo el mismo. Bueno, y no hemos hablado todavía, señora del Val, de las variantes del coronavirus. Es verdad que parece que la eficacia de las vacunas más o menos se mantiene en todas las variantes que se conocen hasta ahora, sí. Pero llama, por ejemplo, la atención el caso del Reino Unido, donde el porcentaje de vacunados es mayor, es bastante mayor que en España, y donde están a punto de una cuarta ola precisamente por la variante india, y donde dicen las autoridades del Reino Unido que uno de los factores de contagio es eso que usted nos estaba contando, los vacunados solo con una dosis.
Bueno, el problema que hay es, los vacunados con una dosis o con dos, las personas vacunadas siguen pudiendo contagiar el virus. El problema que hay es que en Reino Unido la cantidad de personas vacunadas es algo mayor que en España, pero no es total. Hay muchísimas personas no vacunadas, creo que alrededor de un 40% como poco de la población no está vacunada. Entonces la circulación es prácticamente la misma que antes, porque la mitad es prácticamente lo mismo. Quiero decir que si a efectos de una persona si te va a tocar o no, doble o mitad es que es prácticamente lo mismo. Insisto, los no vacunados siguen con el mismo riesgo que antes. Lo miremos como lo miremos. Venga la variante que venga. Claro que se está extendiendo la variante india en Reino Unido porque ha entrado por poblaciones por las que ha entrado la variante india y se circula entre esas poblaciones esa variante, pues sí, esa es si ellos se relacionan entre sí, esa es la que va a circular. Pero no le vamos a echar la culpa a nadie de que yo me contagie. Yo me contagio si yo no tengo las medidas que conocemos desde hace año y medio. Y el riesgo, si yo me contagio, es el mismo de siempre. Claro, señora Del Val, estamos esperando ese fin de la vacunación, que parece que vamos a buen ritmo y parece que ya vemos ese horizonte cercano, pero como usted está diciendo, cuando nosotros, los españoles, los europeos, estemos vacunados, pero haya otros muchos países del mundo que todavía no lo estén, tampoco podremos estar seguros, ¿o será de otra manera? Cada uno personalmente, en cuanto está vacunado, está más seguro, eso sin ninguna duda. El problema que ha causado esta pandemia no es solo el problema el problema humanitario, el problema sanitario, el problema es la desestabilización de muchas economías como la nuestra, la desestabilización de muchas sociedades, y eso va a seguir. Y seguir teniendo un mundo que se va desestabilizando cada vez más, eso egoístamente no nos interesa a ningún país, por muy aislados que estemos y que estemos fantásticamente bien dentro de ese país porque nos hayamos vacunado todos 18 veces. Es decir, hay que tener muy claro que un mundo inestable a nivel social y a nivel económico no es algo con lo que podamos ir adelante. A nivel humanitario tampoco, a nivel sanitario tampoco. Entonces hay que vacunar. Y luego el otro punto que puede ocurrir es que si el virus sigue circulando en condiciones en las cuales le tenemos que poner medidas de contención, como es el caso todavía en todo el planeta, si sigue circulando de esa manera, cada vez estaremos haciendo una carrera con el virus a ver quién logra. Yo me transmito mejor porque los únicos virus que pueden tirar para adelante son los que se transmiten mejor, yo pongo más barreras. Entonces, esa es una carrera que no queremos hacer contra el virus. Para evitarla tenemos que vacunar a las personas cuanto antes de todo el planeta, porque si está vacunado todo el planeta, aunque el virus pueda transmitir, ya no le tendremos que poner esas medidas de contención tan tremendas porque tendremos ya a la mayoría de la población vulnerable vacunada. Y una vez que tengamos eso, ya al no poner las medidas de protección ya no habrá una presión para que se imponga cada vez un virus que se transmita mejor. Esa carrera se la tenemos que ganar vacunando. ¿Y vacunándonos todos los años? ¿Eso es lo más probable ahora mismo, señora Del Val? Bueno, la inmunidad que confiere la infección natural, han salido nuevos estudios ahora muy recientemente, tiene la pinta de que es pues como toda la inmunidad frente a las infecciones, como toda buena inmunidad, que dura para siempre. Tiene esa pinta frente a la infección natural. La infección frente a estas vacunas, que son todas muy potentes, probablemente, por lo menos con algunas de ellas, sea también muy duradera. En caso de que la protección por algunas de las vacunas, y yo solamente dudo de las más novedosas por desconocimiento, no por falta de evidencia científica, las de ARN, en el caso de que esa inmunidad durase poco, no habría ningún problema porque el virus está circulando tanto por todo el planeta que la tercera dosis la daría muchísimo mejor simplemente el exponerse naturalmente al virus sin darte cuenta y sin forzarlo, Pero cualquier exposición posterior al virus, en lugar de causarte una enfermedad, puesto que estás vacunado y bastante protegido, te causaría ausencia de síntomas, pero refuerzo del sistema inmunitario. Es decir, yo no creo que a corto plazo haya para nada que pensar en una tercera dosis, porque el virus está haciendo ese efecto y lo estamos viendo ya en las personas mayores, en más jóvenes. Estamos viendo que una infección sobre la vacuna les protege, siguen protegidos y se refuerza la inmunidad. Se habla también ahora, señora Del Val, de vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 años antes del inicio del curso escolar en septiembre. ¿Cuál es la importancia de vacunar a estos jóvenes que se ha visto que no les afecta tanto, pero cuál es la importancia de que ellos también estén vacunados?
A ver, yo lo que entiendo es que tenemos ahora que tener muchísimos datos, muchísimo acceso a los datos y muchísima información a la población de, una vez vacunados los grupos de riesgo conocidos, qué grupos de riesgo quedan. Y está claro que quedan como grupos de riesgo los que ya conocemos: diabetes tipo 2, hipertensión y cardiovascular, pero ya no en las personas muy mayores, sino en personas de mediana edad o en personas jóvenes que lo tienen con menos frecuencia, pero también lo tienen y en ellas no ha dado todavía la cara. No les ha creado un daño que hayan tenido que ir al médico para que dé la cara. Eso está ahí todavía. Entonces hay que identificarlos y localizar a esas personas y vacunar a esas personas. Yo es lo que veo que sería sensato. O sea, porque sí, yo no entiendo que ahora mismo haya evidencia de que haya que vacunar ni siquiera a los de 20 a 30 años. No lo veo todavía claro, pero falta información todavía. Sí, era lo que le iba a decir. Veo que usted sería partidaria de, llegado a este momento del plan de vacunación, dejar en un segundo plano el criterio de edad para vacunar a aquellos otros grupos de riesgo, ¿verdad? Identificarlos, vacunar a esos grupos de riesgo y, desde luego, empezar a transmitir dosis físicas de vacuna al resto del mundo. Y en concreto, yo ahora por lo que estoy abogando es porque, por lo menos desde España o desde Europa, veamos lo que está ocurriendo en el hemisferio sur. El hemisferio sur es un 10% de la población del planeta, son pocos, pero lo están pasando fatal porque están entrando en el otoño y en el invierno, lo tienen por delante y tienen una situación epidemiológica tremenda, una situación sanitaria tremenda, con los hospitales, como estábamos en España en la primera ola, están ahora mismo en algunos países de Sudamérica. Entonces yo creo que tendríamos que pasar a esa protección de otros países donde nosotros ya realmente el beneficio que obtenemos en nuestra población es mínimo, y deberíamos hacer el esfuerzo de identificar a quién vacunar concretamente y no vacunar masivamente a los jóvenes. ¿Y cómo ve usted la polémica con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, que es elegida mayoritariamente por aquellos que se van a vacunar con la segunda dosis, a pesar de la recomendación del Ministerio de Sanidad, que dice que lo aconsejable es mezclar vacunas? A ver, si el Ministerio de Sanidad lo que recomienda es combinar la vacuna de AstraZeneca primera dosis con Pfizer como segunda, por tener más eficacia, entonces habría que hacer ensayos en los cuales se viese cuál es la efectividad realmente de esas vacunas en proteger de síntomas. Y eso todavía no está hecho, se está haciendo en un ensayo más amplio, pero también con grupos muy pequeños de población en Reino Unido. Y si el problema fuese la eficacia, entonces a lo mejor ese tipo de ensayos con muy pocos voluntarios podrían dar alguna información. Pero aparentemente el problema es seguridad. Y frente a seguridad, los datos de Pfizer como segunda dosis, lo siento, todavía están a años luz de los datos de seguridad de la doble vacunación con AstraZeneca, que es lo que son los datos que proporciona la Agencia Europea del Medicamento. Tiene acceso a todas las incidencias de seguridad que ha habido en 36 millones de vacunados y sigue recomendando segunda vacunación con AstraZeneca. Por razones de seguridad, lo único que está recomendado es aquello que se ha probado en un número mayor de personas, y las diferencias son abismales. La segunda dosis de AstraZeneca no se ha administrado a tanta gente, en particular en la Unión Europea no a tantos porque empezamos más tarde, pero en Reino Unido ya se ha administrado a 10 millones de personas, y en esos 10 millones de personas el riesgo de estos efectos graves es como 8 veces menor que tras la primera dosis. Y además la Agencia Europea del Medicamento ha comunicado en rueda de prensa que la gravedad de estos efectos adversos era muy superior al principio, cuando todavía no existía el conocimiento, pero una vez que se ha difundido de una manera tan tremenda como se ha difundido la probabilidad bajísima de estos efectos adversos relacionados con trombos y sobre todo con bajada de plaquetas, una vez que los ciudadanos lo sabemos, que al menor signo vamos al médico, que los médicos lo saben y que tratan porque lo pillan a tiempo, la gravedad ha bajado drásticamente. Entonces, estos son temas importantes a saber. El conocimiento aporta seguridad y los grandes números son los que permiten recomendar AstraZeneca como segunda dosis. Hay personas que está contraindicada la segunda dosis de AstraZeneca
porque les ha dado una reacción excepcionalmente fuerte la primera dosis. Bueno, pues para esas sí que tenemos, para esas pocas que han tenido una reacción a la primera dosis, sí que está contraindicado poner la segunda dosis, y esto es así para cualquier vacuna. Y en ese caso, la alternativa podría ser Pfizer, por ejemplo. Pero en seguridad, los datos sólidos son los de millones y millones de personas. Margarita, y hemos conocido hoy también un estudio que indica que aquellos que han pasado la enfermedad con síntomas leves pueden tener inmunidad para varios años. Eso es una buena noticia, ¿no? Eso es una buena noticia. Lo esperábamos, lo estaba hablando con otros inmunólogos esta mañana, lo esperábamos. Es una buena noticia que se pueda contrastar, es decir, que se pueda demostrar, porque una cosa es que lo esperes y una hipótesis, y eso no vale para nada, hay que tener la evidencia científica. Sí, eso es una buena noticia, porque quiere decir que hay muchas personas que a lo mejor incluso no se les ha detectado anticuerpos con estos kits de diagnóstico, que yo siempre digo son jóvenes todavía. Tenemos que esperar a mejores kits de diagnóstico, como ha sido siempre en la historia de la detección de las enfermedades nuevas, y a lo mejor no tienen anticuerpos, se creen que no tienen inmunidad, pero han pasado una COVID suave y tienen ahí una inmunidad sumergida. Son las células de memoria que están ahí de larga duración y que se reactivan en cuanto hay una infección. Nos tenemos que dar cuenta que este virus, cuando empieza a dar los síntomas, es cuando ya lleva varios días multiplicándose en nosotros. Es decir, no es un virus que según entra causa el daño, hasta el punto de que también son datos muy recientes que el pico de virus, cuando se tiene la mayor carga viral, es entre 1 y 3 días antes de tener síntomas. O sea que el primer día que uno tiene el más mínimo síntoma, que se quede en casa, por favor, porque puede llevar ya 2 días incluso contagiando por ahí a la gente. Entonces, el virus directamente no causa el daño tan pronto como para tener síntomas. Entonces, si tenemos una cierta inmunidad, aunque no tengamos anticuerpos ahí circulando, si tenemos una inmunidad de memoria, que en cuanto llega el virus se reactiva, da tiempo a que el virus empiece a multiplicarse, a que se reactive rápidamente la memoria, que lo controle y que no haya síntomas, porque los síntomas son tardíos en la infección por este virus. Entonces da tiempo de sobra a que la memoria se reactive y nos proteja de lo importante, del sufrimiento. No pasa nada si tenemos síntomas leves o moderados. Y por supuesto no nos olvidamos, señora del Val, de los proyectos de vacuna española. ¿Cómo va en el que está usted trabajando? Yo no estoy trabajando en ninguno, yo estoy coordinando en la plataforma de salud global junto con más científicos también. Estamos coordinando toda la investigación que se está haciendo frente al coronavirus. Parte de los proyectos son de vacunas, que van a su ritmo, van a un ritmo mucho más acelerado de lo que irían nunca, pero siempre todos querríamos que fuesen más rápido, claramente. Pero también tenemos muchas más cosas que tenemos en la plataforma esta de salud global. Tenemos estudios con antivirales, que también van más rápido de lo normal, pero menos de lo que querríamos. Antivirales reposicionados, nuevos antivirales, nuevos potenciales antivirales. Tenemos trabajos de seguimiento de variantes, tenemos trabajo de estudio de las residencias de ancianos, tenemos trabajos de estudiar cómo es la transmisión por el aire en distintos entornos. Tenemos muchos trabajos de desarrollar nuevos kits de diagnóstico y, por ejemplo, en particular, todas las patentes que hemos hecho casi 200 patentes durante este año de nuevos productos, las que se han licenciado a empresas se han hecho con licencias no exclusivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si se licencia a una empresa, esa empresa al final no logra desarrollar ese producto, se puede licenciar a otra empresa o puede haber otras que lo acabarán licenciando. Es decir, no es un saco roto, no es como liberalizar las patentes, pero es ofertarlas a un número ilimitado de empresas que podrían trabajar sobre ellas. Y eso lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora con uno de los kits de diagnóstico que primero desarrolló el CSIC.